La vida de Sor Ángela es de película, pero también es de libro. Y de libro que pueda ser leído por todos, por los más sencillos, porque siempre los libros de santos han hecho mucho bien. Y precisamente ahora tenemos aquí con nosotros a Juan Pablo Navarro, que nos va a dar su testimonio, porque ha tenido una experiencia personal que le ha cambiado la vida. Juan Pablo, muy buenas noches, bienvenido al programa Andalucía Viva. En el año 2017 empecé la aventura de publicar Vidas de Santos. Yo había caído en la cuenta de que se había perdido algo muy bonito que tenían nuestras abuelas, que eran contar Vidas de Santos a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Y que nuestra generación estaba ayuno del conocimiento de estas vidas excelentes, ¿no? Comencé publicando una historia, publicando y escribiendo una historia sobre Miguel Mañara, que fue el venerable fundador del Hospital de la Caridad en Sevilla, y sobre el todos conocido Ignacio de Loyola, ¿no? Luego escribí el de Santa Clara, al que siguió el de Santa Ángela de la Cruz. Luego José María Zavala tuvo la gentileza de escribirme el cuento sobre el Padre Pío, y el último, pues, sobre la Virgen María, nuestra Madre que dice sí, que he tenido la suerte de contar con las ilustraciones de Patti T. Caí en la cuenta de que la vocación a partir de ahora de mi editorial Maratania no era publicar libros de gran formato sobre Sevilla, Andalucía, Córdoba, sino esta sencilla labor de publicar libros de vida de santos, ¿no? Era mi aportación a lo que se llama la nueva evangelización. Para mi sorpresa, el primer evangelizado fui yo. Me di cuenta de mucho de mi ignorancia, ¿no? Y fui aprendiendo de cada uno de estos cuentos, ¿no? Pues de Miguel Mañara, lo fundamental del servicio a los pobres, considerarlos nuestros amos, de San Ignacio de Loyola, el discernimiento, de Santa Clara, estar profundamente enamorado de Cristo, de Santa Ángela de la Cruz, la necesidad de subir a la cruz para seguirle, del Padre Pío, de toda la vida sacramental y de la Virgen María, que voy a decir que es nuestra madre, ¿no? Y bueno, como decía, mi vida cambió. Hubo un hecho decisivo que fue en el año 2021, cuando ya había decidido publicar un cuento sobre la Virgen María, que al poco tiempo, para mi sorpresa, mi mujer me dice que por qué no vamos a Medjugorje. Yo al principio fui reticente, pero la cosa es que fuimos y fue una gran gracia. Cambiamos mi mujer y yo y transformó la vida de toda nuestra familia. Y bueno, sigo caminando. Leí el otro día una cita del conocido cardenal John Henry Newman, ¿no? Que decía que la fe es la capacidad de soportar las dudas, ¿no? Y claro, en este viaje las dudas son inmensas. La primera duda y fundamental es, ¿realmente esto lo quiere el Señor? Y una vez satisfecha esa pregunta, pues todos los problemas que trae la publicación de un cuento, desde, bueno, todo lo que cuesta publicarlo, los costes de imprenta, etcétera, etcétera, pues la calidad de los textos, que realmente consigan lo que se pretenden, que esté bien distribuido, que bueno, se pueda obtener una rentabilidad o no. Y bueno, y siguiendo, lo fundamental es la primera pregunta. ¿Realmente esto lo quiere el Señor? Y nada, pues yo lo único que puedo hacer es ofrecer mis medios para conseguirlo. Y la suerte es que el Señor va poniendo en tu camino buenos samaritanos. Es decir, cualquier cosa que intentemos hacer solos es imposible. Y la suerte es que siempre me he ido encontrando con personas que me han ido ayudando a superar todas las barreras, que son muchísimas, que yo desconozco, ¿no? Y, y nada, me siento muy agradecido al Señor y a estos buenos samaritanos que me acompañan en esta singladura.
En fin, me siento un pobre instrumento y no pretendo más que ser lo que tenemos que ser todos, ¿no? Unos siervos inútiles que hacen lo que deben. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por compartir tu experiencia. Y ahora te pedimos que, ya que estamos hablando de vidas de santos y de libros de vidas de santos, que nos hagas que nos hagas una semblanza de Sor Ángela de la Cruz. Ángela de la Cruz, Madre de los Abandonados, es un relato corto dirigido a un público familiar sobre la vida de esta gran santa sevillana. En él se verá pues la historia de toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, porque ella tiene una vocación de seguir a Cristo y ponerlo en el centro de su vida desde que es muy pequeña, ¿no? Ella en su vida tiene una función fundamental, la relación con el padre Torres, que ahora mismo está en proceso de beatificación y que fue su director espiritual, ¿no? Veremos cómo su vida vivió muchos fracasos, ¿no? Ella intentó ser carmelita, intentó ser hija de la caridad y no lo consiguió porque su salud era muy precaria, ¿no? Eh, Hay un momento decisivo en su vida, que es cuando tiene una visión en la que ve una cruz enfrente, muy enfrente de la cruz de Cristo, y ella se siente animada a subir a esa cruz, y de hecho varía su nombre, desde entonces Ángela de la Cruz. Y tiene también al poco tiempo la idea de fundar una comunidad de monjas pobres que sirvan a los pobres. Ella llevaba toda su vida siendo pobre y sirviendo a los pobres. Y ahora quería que esa idea se plasmase en una comunidad en la que uniese no solamente lo que de contemplativo tienen las monjas, y las hermanitas de la cruz son monjas que viven la contemplación del Señor diariamente, sino que además tuviesen una gran fuerza el servicio a los pobres. Y además también tenía una idea muy clara. Ella pensaba que esas pobres mujeres eran una gran arma para la batalla que se enfrentaba al materialista siglo XIX. Eh, es muy interesante que cuando le cuenta esta idea al padre Torres, él le dice que escriba todo lo que le va pasando por la conciencia sobre esta fundación. Y es curioso porque Santa Ángela tenía una formación muy precaria, si sabía leer y escribir, con fallos sintácticos, con falta de ortografía, pero sabía escribir, tenía algunas catequesis, pero poco más. Y el padre Torres, cuando leía estos escritos, se quedaba profundamente admirado. De hecho, algunas veces hasta escribía, es notable, porque descubría la profundidad espiritual de esta mujer que evidentemente estaba tocada por el Espíritu Santo, ¿no? Y fue una gran mística. Em, bueno, iremos viendo la fundación de la comunidad de la Ermita de la Cruz, cómo se va expandiendo y hasta su muerte. Y hay una cosa muy importante en todos los cuentos de la colección Vida de Santos, es que siempre hay un personaje que se convierte conociendo la vida de este santo, ¿no? En este caso se llama Pepe el Pelirrojo, que es un chico que vive en un corral de vecinos, que es ateo, y que al ver la labor de las hermanitas de Santa Ángela, descubre que ellas son solo capaces de hacer este gran servicio porque ven en los pobres a Cristo. Y él descubre a ver en los demás a Cristo y se convierte. Querré añadir que el cuento se narra de una forma muy coral porque distintos personajes sevillanos nos van contando la vida de Santa Ángela. Y a mí de los libros de la colección es de los que más entretenido se me hace leerlo, ¿no? Pues nada, yo espero que el que desee acercarse a él, pues lo disfrute y que sea también para él un instrumento de conversión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por tus explicaciones. Ciertamente, qué importante es ver a Cristo en el prójimo, ver en el prójimo a Jesucristo.